La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidas y bienvenidos sean una vez más al encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, en su 34ª edición. Nos encontramos hoy de manera virtual, pero entrañable, con un invitado muy especial, que nos da mucho gusto que esté con nosotros, Hernán Bravo Varela, a presentar justo su última publicación, el libro Modelo Centinela. Bienvenido, Hernán, qué gusto que estés con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por esta invitación y gracias a todas y todos los que nos siguen de manera remota, ¿no? Y ojalá que se puedan unir a esta conversación que tendremos tú y yo. Gracias, Hernán. Pues para la gente que nos está escuchando y que ya nos está viendo, les comparto, Hernán Bravo Varela es autor de 6 libros de poemas y 3 volúmenes ensayísticos, entre los que destacan Oficios de ciega pertenencia, publicado en 1999 y vuelto a publicar en 2004. Si no me equivoco, este es el libro con el que ganaste el premio Joven Elías Landino. Sí, gracias. En 1999, Hernán Bravo Varela es un poeta que empezó a escribir y además a ser reconocido desde muy joven, lo cual también es una experiencia que a nosotros nos enriquece muchísimo siempre, escuchar las andanzas de su biografía. Y sobre naturaleza, también en Pretextos, 2010, Hasta aquí en Almadía en 2014, Historia de mi hígado y otros ensayos, en 2017, La documentación de los procesos, bueno, en 2019, Malversaciones sobre poesía, literatura y otros fraudes, en 2019. La editorial argentina Bajo la Luna publicó ¿Por qué no sé empezar?, una antología poética suya, seleccionada y prologada por Ezequiel Seidenberg. Bueno, ha traducido al español y publicado diversos títulos de Cristina Rossetti, Emily Dickinson, Gerard Manley Hopkins, Oscar Wilde, T.S. Eliot, Seamus Heaney y Leonard Michaels, entre otros autores de lengua inglesa. Obtuvo el Premio Nacional, como ya decía, de Poesía Joven de México en 1999 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2010 en el área de ensayo literario. Desde 2017, además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y, bueno, actualmente es editor del periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Hernán, qué gusto, te reiteramos la bienvenida, que estés con nosotros pues aquí en el encuentro de poesía y vamos a comentar este último libro que además aparece en un contexto urgente para el pensamiento, para la pregunta y por supuesto, pues en este caso, para la poesía, ¿no? Modelo Centinela, justamente, pues hay que decirlo, así comienza el libro, es la recopilación justamente de la información de los contagios para identificar justamente la dinámica, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pandemia. Modelo Centinela, además, comienza con un breve ensayo en torno al género que va a sostener, digamos, el libro en su conjunto, que es el diario. En este sentido, bueno, el libro además tiene, creo yo, 2 aspectos bien destacables, que es primero el hecho de que se expande al ser un escrito cuyo ritmo es el propio ritmo de su tema, ¿no? Es un texto que se escribe a la par de las circunstancias, a la par de conforme van sucediendo esto que todavía nos mantiene recluidos, ¿no? Y bueno, además es un texto que es publicado, al menos en parte quizás, en Facebook o en tus redes sociales.
y justamente por eso podemos entenderlo desde el inicio ya como un texto con una edición además genética, una especie de versionarse de sí mismo, ¿no? Que bueno, lo amplía en muchos sentidos, digamos, en su dimensión literaria. Es, como ya les decía, un muestrario de frenetismos y gajes, como él ensaya en este primer apartado con que introduce su poemario. La recopilación de datos un tanto antimetódica de la propia experiencia del poeta frente a la pandemia. Es decir, si el modelo Centinela, digamos, en el oficio de Hugo López-Gatell es estrictamente técnico y metódico, en el oficio de Hernán Bravo Varela es transgresivo, es retador además y desafiante para la lectura. Ya para el final, incluso del libro, hay una mención a Lorin Nidecker, justamente de esto que hablo respecto a la determinación del calendario, ¿no? Son textos que aparecen desdibujando un poco esta linealidad del calendario que además está sucediendo mientras nosotros estamos encerrados, ¿no? Bueno, otro aspecto que además que se debe destacar del modelo Centinela es que es un libro de varia invención, como él mismo lo ha dicho, es un libro que conjunta diferentes estilos dentro, digamos, en el contexto del diario, diferentes estilos y diferentes escrituras, ¿no? Hay además la inserción de fotografías, anotaciones críticas, poemas encontrados, esta forma de hacer poesía a través, digamos, de la reescritura de textos encontrados en diferentes fuentes, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya abre la posibilidad a entender esto como una lectura en el contexto de la escritura y no viceversa, ¿no? Hay una mención, por ejemplo, a mí que me gustó mucho, de Alfonso Reyes, en el apartado 21, me parece, de tu lectura sobre el plano oblicuo, ¿no? Una anotación crítica, además, que se hace desde la voz de este encierro al que nos mantiene, digamos, en el que nos mantiene, digamos, las circunstancias, ¿no? Hay traducciones, además, hay esta forma de la reescritura, me parece que inicias hablando de Juan José Arreola respecto a los lipogramas, ¿no? Y hay justamente hay una mención también a la dieta, al hecho de cómo hemos engordado a lo largo de este confinamiento. Y bueno, en este lipograma, digamos, se extrae una letra de, me parece que es el poema. Ay, me fui. Permíteme un segundo. Claro. Ahí estoy. Perdón. No, por favor. Es el poema de Lo Fatal, de Rubén Darío. Exactamente, de Rubén Darío. Exacto. Entonces, el hipograma consiste justamente en volver a escribir un poema, un texto, evitando, digamos, o extrayendo del texto una letra, ¿no? Una vocal. ¿No? Entonces, hay otra forma, ¿no? En esta varia invención de hacer poesía, ¿no? De expandir el horizonte literario poético, ¿no? Entonces, decía yo, hay inserciones de fotografías, anotaciones críticas, poemas encontrados, lipogramas, traducciones propias de otros poemas, que además tienen que ver con el propio contexto de lo pandémico, de la enfermedad, de la plaga. Y bueno, hay también inserciones, por ejemplo, en un pasaje que a mí me gusta muchísimo, que es el 16, sobre un pasaje del Rey Lear, donde parece que el poeta comete una pausa del pensamiento en la propia epígrafe que abre su texto, ¿no? Entonces son todos estos motivos que rodean la experiencia o la sensibilidad en torno
al confinamiento y la pandemia. Sin embargo, el poemario, perdón, se redondea por dos experiencias muy concretas. He ahí también el trasfondo personal de la escritura en Modelo Centinela. No es, digamos, una anotación rutinaria, como diría la definición pues, del modelo Centinela, de lo que está sucediendo en México respecto a los contagios, sino una visión muy personal de la experiencia del poeta en este año, ¿no? Bueno, en lo que va de esta circunstancia, ¿no? Y bueno, estas dos experiencias tienen que ver con la lejanía y la mudanza. De hecho, el libro termina con el cierre de esta mudanza un tanto enfrentada a la incertidumbre de las circunstancias y la lejanía que lo mismo, ¿no? Se enfrenta justamente a un momento abismal, un momento en el que nadie sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que decir que los temas del modelo Centinela, bueno, es por supuesto las lejanías, ¿no? Las lejanías que además irrumpen eh, eh, con cierta conexión, con cierta fraternidad, la unidad que surge ahí, inscrita dentro de la distancia, del distanciamiento, ¿no? Además hay un sentimiento por momentos del fin del mundo, del apocalipsis que sucede mientras todo sigue quieto y todo sigue igual, ¿no? El momento de la tetera es verdaderamente intempestivo porque las cosas se están yendo en picada mientras la tetera parece que sigue nueva, ¿no? Parece que sigue intacta. Decía yo, mudanzas y casualidades, la calmada visión de la catástrofe, decía, ¿no? Todo está en su lugar como si fuera nuevo. Y bueno, ante todo esto, forzosamente nos surgen ciertas preguntas, Hernán, ¿no? Ciertas preguntas que además abren una reflexión muy profunda respecto al tiempo, ¿no? Respecto a la actualidad y respecto a lo literario, lo poético, la relación entre los diferentes géneros literarios y cómo esas relaciones pueden abrir posibilidades, nuevas posibilidades de lectura, por supuesto. Preguntas incluso, por ejemplo, qué significa un poema perdurable frente a la estadística, ¿no? Hemos de ignorar ese diluvio que aparece también, ¿no? La metáfora del diluvio, esta inundación que nos ha caído, ¿no? La pregunta por la felicidad y lo poético, por ejemplo, ¿no? Que también en el fragmento 55 y 56, ¿no? Abres la posibilidad de preguntarnos políticamente desde la poesía por estos sucesos, ¿no? De nuevo, ¿no? Hay una mención en el 55 a las conferencias de Hugo López Gatell, que igual es preciosa porque en la conferencia, digamos, estamos hablando de la poesía, estamos hablando en sentido poético, en la conferencia irrumpe las preguntas fundamentales, ¿no? Mientras comúnmente escuchamos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la curva de los contagios? ¿Cuándo va a bajar? ¿Cómo está el semáforo en tales estados, etcétera? Aquí la persona, la voz que intercede, digamos, en esta conferencia o interpela a Hugo López Gatell, lanza preguntas fundamentales respecto a la existencia, ¿no? Respecto al estar o al habitar la catástrofe. Y bueno, me encanta cómo la voz, que sería pues el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, responde, entiendo tu pregunta, ¿no? Todos tenemos opiniones, ¿no? es una maravilla. Y bueno, vuelvo a las preguntas que nos deja justamente el libro Modelo Centinela. Creo yo, la más importante es qué es esa realidad que nos elude, ¿no? ¿Qué es esa realidad a la que quizás estábamos acostumbrados y hoy pues no nos permiten volver a ella? Esa realidad es en verdad lo que creíamos que era, de qué depende, etc. Y bueno, esa es
mi apreciación del modelo Centinela, Hernán. Eh, Desde lo más personal debo decir que es un libro que me dejó muy motivado e inspirado. De verdad, muchas felicidades por esta entrega. Además, es una entrega en coedición, me parece, entre editoriales de Ecuador y Venezuela. Así es, entre la editorial ecuatoriana Ediciones de la Línea Imaginaria, que dirigen los poetas Aleida Quevedo Rojas y Edwin Madrid, Sí. y desde Venezuela, gracias al sello La Castalia, con José Castro al frente, y juntos han hecho una colección que revisita y homenajea a Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano, Sí. con el título Alfabeto del Mundo. De tal manera que en la colección, los lectores, que además pueden descargar gratuitamente, incluido el modelo Centinela, los títulos, entre los autores se encuentran pues voces que yo admiro y respeto profundamente, como la cubana Reina María Rodríguez. Hay una antología personal del gran poeta venezolano Rafael Cadenas, que hace unos años, bastantes años, más de una década, recibió aquí el premio de la Feria Internacional del Libro de Literatura en Lenguas Romances. Hay tantísimos títulos y autores que vale la pena revisar ese catálogo y descargar todos los que deseen. Por ejemplo, pienso también en México, de autores mexicanos, un espléndido libro de la poeta mexicana Daniela Camacho, que actualmente vive en Yucatán, y su título es también un viaje a las profundidades abisales de la enfermedad, del padecimiento, de la muerte, que creo que también viene muy bien, por desgracia, en estos tiempos de catástrofe pormenorizada y de calma chicha, ¿no? Tiempos que, por supuesto, originaron también en buena medida la concepción de modelos Centinela y su realización. Pero eso sí, yo creo que ni tú ni yo, ni nuestras, nuestros lectores y lectoras podrían haber sospechado que iba a durar tanto tiempo. De tal manera que realmente hemos llegado a demostrar que el Apocalipsis también es una novela por entregarse, ¿no? Y que lejos de ser el acto fúrico e inmediato de castigo divino, una plaga que acabaría instantáneamente con todos, pues parece que incluso está haciendo una administración de su abundancia en términos de portillo. Se está tomando el tiempo, ¿no? Sí. Y nos tiene nosotros como conejillos de indias o como sujetos de un laboratorio inquietantísimo, donde no solo tenemos científicos alrededor, sino que tenemos fuerzas de la superstición, fuerzas de la conspiración, fuerzas de la política, de la sociedad, de la cultura, diciéndonos todo el tiempo lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, y tratando de sostener de alguna manera el delgadísimo hilo en que se ha convertido nuestra existencia, con bases científicas, pero también con una cantidad increíblemente delirante de versiones y de teorías sobre lo real. Y eso que mencionaste me parece fundamental. Si el escritor tiene necesariamente un pleito, pero también una posibilidad de dirimir y de polemizar con la realidad, ¿qué es la realidad para el escritor? ¿Qué es la realidad para quienes están confinados? Para quienes tienen que salir necesariamente por causas de fuerza mayor, por su trabajo, por tratar de seguir la vida de la manera en la que se puede, en la que nos lo permiten estas circunstancias tan escalofriantes, y
a veces olvidamos que lo real existe. El problema es, ¿qué es lo real? Y como lo real se ha descompuesto en tantos fragmentos, en tantos episodios, en tantas voces, me parece que la poesía lo había dejado claro desde la antigüedad, pero particularmente desde el romanticismo y muy específicamente desde el siglo XX. Pensar en lo real, reescribir lo real, volver a plantearlo, implica necesariamente la disolución de los géneros con que solíamos fabricarlas. Volver a construirlas no solo es una reconstrucción arqueológica, sociológica, literaria, sino que también nos obliga necesariamente a replantear el yo que la producía, las ficciones, la reflexión y de la realidad que antes nos parecían algo sumamente estable y que hoy pues se han vuelto humo. Entonces, un libro de varia invención como este, pero como tantísimos otros que nos gustan y que es un multigénero que me inquieta y me fascina a la vez, es una de esas posibles tentativas de llegar a un acuerdo con la realidad, de una nueva fundación de la realidad y también de un nuevo pacto que los escritores debemos admitir con base en esta realidad inestable. Si la realidad es inestable, insegura, llena de opacidades, cada vez más oscura que clara, ¿por qué la escritura no iba a tender hacia eso? ¿Por qué la propia reflexión sobre la literatura no puede pensar en términos más problemáticos todo esto, ¿no? En fin, son cosas que me gustaría decir de entrada para continuar la conversación contigo, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, una de mis preguntas a lo largo de la lectura era si aquello en conjunto se puede entender como una hibridación de los géneros literarios. Sin embargo, es claro que debemos entender el diario como una piedra angular, ¿no? Es decir, el diario como género literario sí sostiene, digamos, el conjunto del libro. Entonces, pues si bien hay una hibridación, tendría que entenderse como subsistema del diario. Y a mí esa es una pregunta que justamente pues habría que plantear, ¿no? El diario como género literario ha surgido, digamos, o ha resurgido con una profusividad impresionante a lo largo de justamente la pandemia. La escritura de quienes se han querido pronunciar respecto a las circunstancias. Pienso en un en un poemario que se llama El diario de la peste, de Gonzalo Tavares, que justo va reuniendo, digamos, datos en tiempo real de los sucesos de la pandemia y que, bueno, se entregó muy temprano, digamos, ¿no? En estas circunstancias. Sin embargo, bueno, este diario no es un diario del acontecer de la pandemia, sino es un diario personal, ¿no? Es un diario que proviene, digamos, de tu propia experiencia, que se detona, digamos, por una experiencia muy íntima, muy propia, y se cierra en esa misma experiencia. Uh-huh. Y bueno, ahí habría que pensar también en lo que decías hace un minuto, en el carácter autobiográfico también de la experiencia, ¿no? El ensayarse a sí mismo, ¿no? Volver a dibujar el yo desde donde se está escribiendo. Eso, bueno, ha cambiado este libro ha cambiado de algún modo o hacia dónde ha cambiado tu perspectiva de la escritura. Bueno, yo creo que una literatura que no provenga de la experiencia intelectual o afectiva, necesariamente nos conduce a un terreno donde difícilmente elaboraremos más que teorías, ¿no? Y
donde recurriremos a una serie de abstracciones que me parece que un tiempo como este, tan carente de evidencias, tan carente de posibilidades concretas de imaginar el presente y el futuro. En un contexto así, pues, digo que es muy difícil que no podamos apelar a la ficcionalización, a la reflexión o a la escansión de la propia experiencia personal. Naturalmente, dicho lo que habíamos comentado antes, la experiencia no es y ni debe ser entendida como la entiende, por ejemplo, muy ramplonamente la poesía de la experiencia española, ¿no? No Jaime Gil de Viedma, por supuesto, su fundador, sino, digamos, sus acólitos. Es decir, como un cajón desastre del cual proviene el material gracias al cual conectaremos con los lectores desde un punto de vista estrictamente comunal o ecuménico, sino la experiencia más bien como algo que incluso hay que ganar vía la reflexión, como algo que hay que desentrañar de una especie de limo y que debemos admitir en su estado más primigenio, más embrionario. De tal manera que la experiencia autobiográfica no es algo que se inserte en un libro, en un poema, en una entrada de diario, en una obra de teatro, en un ensayo autobiográfico, crítico, en una serie de aforismos, de manera natural y orgánica, sino que además es también, o resultaría al final, una conquista de la inteligencia sensitiva, de la sentimentalidad reflexiva, y que acaba adquiriendo su definición mejor en términos de Lezama Lima, gracias a la problematización que hagamos formalmente de ella en el texto. Creo que tal vez estoy siendo un poco distante o oblicuo respecto a este tema, pero en resumidas cuentas, no hay experiencia que no debamos ir a buscar. No es algo que viene con nosotros en nuestra vida diaria. Es algo que además necesita del consenso, de la intuición y también del conocimiento de primera mano, pero también de su filtración a través del prisma de la reflexión de la lengua y de los medios que tengamos para hacerla articulada, para hacerla elocuente. De tal manera que si lo pensamos bien también, nuestra vida discurre del baño a limpiar la casa, a hacer labores domésticas, a ir a la farmacia o al súper, a una discusión con nuestras parejas o a ir al banco y de ahí volver a hacer una llamada telefónica relativamente intrascendente con nuestro proveedor de la línea telefónica o del internet. Entonces, eso, por supuesto, compone una parte del material en crudo que pertenece al terreno de la autobiografía. Pero la autobiografía también es un fruto sumamente cauteloso, constreñido, tenso, que parte de nuestra reflexión sobre qué ilumina ese tipo de actos, aparentemente intrascendentes o directamente innobles, ¿no? Pero que también ayudan a darnos un poco de realidad y a sentar las bases para que todo lo demás, la problematización de la lengua y de los medios con los cuales transmitimos
nuestra realidad, nuestra reflexión, nuestra imaginación, se pongan en juego y le den también una amplitud de miras y le den también una hondura submarina que nos permitirá transitar de una experiencia comunal, de una experiencia universal, al germen de una historia personal que estamos por primera vez y siempre contándonos a nosotros mismos. Y gracias a eso, también contándosela por primera vez, inéditamente, a nuestros lectores. Entonces, T.S. Eliot decía que no hay poema que no sea poema de circunstancias. No hay literatura, en realidad, habría que ampliar tal vez la frase de Eliot. No hay literatura que no provenga de la circunstancia. Pero la circunstancia necesita también someterse a distintas pruebas, a distintos órdenes, y también ponerla en entredicho constantemente gracias a la ficción o a la medida de ficción que le damos vía nuestra reflexión y también vía nuestra apetencia de que eso llegue a esclarecer un poco nuestra sustancia, siempre movediza, a veces líquida y a veces plasmática, a veces directamente marmórea o a veces directamente etérea, y que adquiere un grado de reconocimiento gracias a nuestra laboriosa inventiva. Es decir, estamos en un laboratorio, escribamos poemas, escribamos ensayos, escribamos novelas o dramaturgia o aforismos. Estamos en la labor de inventarnos día a día nosotros mismos. Estamos en la labor también de procurar que todos esos géneros de los cuales podemos proveernos para intentar asir esa realidad volátil, genere en los lectores la idea de que estamos siendo verosímiles con esa experiencia que nos obliga también a retratar nuestros microclimas. Un día somos tundra, otro día somos desierto, otro día somos selva, otro día somos bosque de niebla. Y eso, que también es una realidad viva en nuestros biomas interiores, en nuestros biomas estéticos, intelectuales, de la experiencia afectiva, tienen que impactar directamente también en la manera en la que escribimos. ¿Por qué pensamos en un orden definitivo? ¿Por qué pensamos en lenguajes, categorías o estilos contundentes e inconfundibles e incontrastables? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es, como tú lo señalaste, una eterna mudanza. Si la escritura no adquiere ese terreno de la mudanza, no adquiere la altura de la inquietud, me parece que estaremos en un mero síndrome de la edad de oro, de la realidad que se ha disuelto para siempre frente a nosotros. Es hora de movernos de lugar. Es hora de hacer esos saltos cuánticos que nos exige no solo la física moderna, un salto hacia la arbitrariedad, hacia la asunción del caos, sino hacia la asunción de que somos uno y la legión inmensa de posibles yo que laten dentro de nosotros. Hace muy poco veía un documental extraordinario de la BBC que se llama Can't Get You Out of My Head, que les recomiendo muchísimo, donde diversos neurolingüistas y neuropsiquiatras se ponían de acuerdo en la idea escalofriante, pero al mismo tiempo liberadora, de que hay diversas mentes dentro de nuestro cerebro y que una sola es la que termina protagonizándonos, diciéndonos en apariencia, pero es una comunidad de mentes que a veces, por episodios que pueden tildarse de psicosis o de iluminación espiritual, asoman. Y no deja de ser formidable la idea de pensar que somos, en efecto, cada uno de nosotros, una comunidad de mentes
de mentes, no de dementes, aunque podríamos evidentemente llegar a hacerlo en algún momento si esta pandemia continúa prolongándose, ¿no? Pero esa idea no solo me resulta fabulosa a nivel neuropsiquiátrico, a nivel mental, sino que me parece necesarísima a la hora de poner en juego todas estas estrategias y todos estos juegos literarios que me parece nos está exigiendo un tiempo tan inestable como este. Exacto. Justo pensaba ahora que volvíamos al tema de la pandemia. Como lectores, pues, Modelo Centinela, por supuesto, deja esta sensación de que tal vez nosotros deberíamos enfrentarnos a una reflexión muy parecida a semejante, ¿no? Deja justamente ese resabio, como esa sospecha de que hay algo más en la realidad que nos elude, nosotros mismos, en la reproducción, en ese cuarto que habitamos, el pasillo hacia el baño, etcétera, hay más de lo que parece. Y quizás por eso el género, o más bien la escritura autobiográfica, el género del ensayo, la nota, la poesía fragmentada, las rupturas dentro del escrito, etcétera, encuentren, como bien dices, esa perfecta analogía con los tiempos que corren, ¿no? Exactamente. Un tiempo, como bien lo dices, un tiempo lleno de catástrofes, un tiempo en donde podemos enfrentarnos a una circunstancia delirante, ¿no? De múltiples personalidades encerradas en una misma casa, ¿no? Y a eso, pues, llamarle una nueva soledad, una nueva forma de soledad. Así es. Sí, porque estamos ante un nuevo pacto social, estamos ante un nuevo pacto biológico, estamos oscilando con esta pandemia entre entrar a nosotros mismos por primera vez tal vez en nuestras hipercapitalistas vidas y descubrir que no solo el capital que antes era sólido, incluso ideológicamente, pues se convierte en humo y se disuelve y se desintegra en el aire, sino también salir a la calle, al súper, a caminar, a ver a los amigos con la inquietud de que podamos contagiarnos o contagiar a alguien más. Todo ese clima de sospechas, ese clima donde no hay la menor seguridad de nada y para nadie, no puede sino afectar directamente la labor estética. Y el arte moderno y contemporáneo me parece que tiene una tarea que cumplir y es estar a la altura de las expectativas y también de esta realidad ya desintegrada, vuelta al mar, frankensteiniana, que en algún momento abanderó de una manera sumamente cómoda desde la teoría y desde el rango conceptual, y que en este momento exige algo más que eso, exige una concreción que pone también en entredicho los fundamentos de su materia, de su discurso, de su análisis, pero también de a quién le escribo, para qué y cómo lo hago. De nueva cuenta, la pregunta por los medios de transmisión son más que nunca urgentes. Y esos medios incluyen también una lengua que en algún momento creímos domesticada, pero que en este momento me parece que tiene un enorme abanico de posibilidades, no solo a través de su transmisión directa e instantánea por redes sociales, sino que además exige también una desinstrumentalización
por parte de nosotros del discurso crítico, del discurso político, de las estampas instantáneas sociales o íntimas que le hemos querido dar desde las muy aparatosas y sumamente siniestras redes sociales. Entonces, este libro es, por supuesto, una primera tentativa de eso. El problema es que una vez que está publicado, que termina de ser escrito, revela también, por desgracia, un contrasentido inmenso. ¿Cómo llegamos a pensar en un libro cerrado o en un libro concluido en tiempos donde estamos en una permanente catástrofe, como lo decías, y también en un resurgimiento cada vez más débil, cada vez más chato, de la obra abierta que protagonizaba Humberto Eco, ¿no? No hay obra que en este momento no esté entreabierta y que nos permita pensar que es el primer capítulo o el primer borrador del capítulo de una novela eterna por entregas, que nunca llegaremos a contar del todo porque los personajes han cambiado de lugar, porque la trama es inaccesible y porque también el sentido de unidad y de mundo que teníamos antes es una imagen que está completamente rota y que nos exige ser incluso iconoclastas de esos fragmentos que hemos ido recogiendo lastimosamente del piso de la realidad, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, me quedo justo con la impresión que hay en modelo Centinela respecto a la dinámica del tiempo. Una de las cosas de las primeras, digamos, ideas que me vinieron a la cabeza leyendo modelo Centinela fue esta imagen que aparece en La peste de Camus, un personaje que mide los tiempos de su día, pasando garbanzos de una olla a otra. Entonces, cuando termina de pasar los garbanzos a la otra olla, sabe que es hora de comer. Entonces, pensaba yo en este delirio de la habitualidad, tantos sujetos que no son extraños, que no son ajenos, la otredad tan ajena que nos parece ahora en el distanciamiento, digamos, que bueno, me parece absolutamente necesario que revisitemos y revisemos justo estas posibilidades de asir la catástrofe a través de la literatura, ¿no? Y del lenguaje. Así es. Sí, bueno, yo creo también, y perdonen la ingenuidad de esta sentencia, en un momento en el que quizá ya estamos hartos de la declaratoria de muerto la expedición del trámite funerario de tantas ideas e instituciones, pero creo que con base en lo que dices, me parece muy claro que este es el tiempo de la muerte de la otredad. En este momento justo que nos exige un distanciamiento social inevitable para salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad, pero también la de los demás. En un momento en el que la distancia física nos aparentemente salva de la catástrofe circundante, no es descabellado también declarar la muerte de ese otro que, o de un otro, o de una idea de otro, que para Rimbaud y para tantísimos otros era fundamental, ¿no? Es increíble cómo de la idea de Rimbaud de yo es un otro, con esa impersonalidad absoluta, saltamos a el infierno son los otros de Sartre. Y en un momento como este, el otro no solamente es el infierno, es la ficción, la institución y también la posverdad del infierno. Entonces, resulta inevitable no solo volver a nosotros, para de ahí quizá intentar una utopía en la que esa otredad esté asegurada,
pero primero tenemos que asegurar nuestro regreso a casa, nuestra vuelta a una intimidad que durante mucho tiempo desconocimos, gracias a nuestra servidumbre voluntaria y gracias a las dinámicas del turbocapitalismo que nos obligaba evidentemente a no voltear a ver al otro, salvo como destinatario de la mercancía en la que nos convertimos. Entonces, si hemos de volver a nosotros, a ese yo que deshabitamos por volcarnos no necesariamente de manera filantrópica al otro, sino como destino de la mercancía en la que nos convertimos, regresar a nosotros también implicará la implosión de esa ficción y de esa máscara en la que nos convertimos. Es decir, es increíble, pero nuestra búsqueda del otro nos convirtió a nosotros mismos en intermediarios de una cadena que bien puede estar retratada en el modelo, por ejemplo, de Amazon, que todo se ha convertido en un medio absolutamente para llegar a ningún fin, donde todo en realidad importa como cadena de provisión de cosas. Y esa provisión está cada vez más vacía, no solo de sentido y de significado, porque lo que nos llega de inmediato, nos llega sin la asunción del esfuerzo de la labor, sino que además nos llega para satisfacer un vacío de mundo, un vacío de referencias, y el consuelo es cada vez menor y cada vez dependemos de una mayor consumición de cosas pequeñas, absolutamente aleatorias, que no le dan al yo, sino la perturbadora sensación de que no hemos cumplido con un deber. Y el problema es que estamos ante la dilapidación también de la idea de deber, pero también de la idea de placer, que de alguna manera es la recompensa de esos deberes. Entonces, en fin, creo que esto da para una charla interminable contigo, pero realmente la literatura y el arte me parece que están proveyendo de preguntas que la filosofía, claramente, la filosofía de nuestro tiempo, quiero decir, a excepción de unos cuantos pensadores, y aquí pongo, por ejemplo, a Franco Bifo Berardi, ¿no? Un pensador esencial para nuestro tiempo, no tanto así los otros que han meditado en los ingredientes de la sopa de Wuhan, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Zizek, incluso mi muy admirado Giorgio Agamben me parece que se equivocó en la precipitación de un análisis de qué estaba pasando con nosotros y hacia dónde debíamos ir. Yo creo que no hay claras estrategias de hacia dónde ir. El problema es que también hemos perdido esa inmensa capacidad de asombro que implica también la pregunta incesante. Estos tiempos nos exigen respuestas. Pues no hay respuestas. El arte y la escritura nunca han sido respuestas. Siempre son preguntas como clavos ardientes. Y más en este momento deben serlo y deben asumirse como insurrecciones solitarias, de acuerdo con ese hermoso término de Carlos Martínez Rivas, el gran poeta nicaragüense. Nuestras insurrecciones solitarias no exigen convocatorias multitudinarias. Exige al menos eso que Emerson muy hermosamente llamaba la mayoría de uno. Y ya con eso creo que podemos darnos por bien servidos. Si obtenemos mayorías de uno en un plano más amplio, si seguimos con esos clavos ardientes, cada uno desde esta intimidad obligada, me parece que llegaremos a tener un coro de lenguas de fuego, como en ese hermoso pasaje bíblico, ¿no? Y saldremos con nuestro propio coro de verdades íntimas a la calle, y esa será verdaderamente nuestra más valiosa desobediencia civil, porque esto ya no da para más, ¿no? Entonces, creo que nuestra única obligación como lectores, como escritores, como artistas, es indudablemente seguir lanzando esos dardos,
esas provocaciones a manera de un cuestionario sin fin. Nuestro único modo de oponer una realidad diferente será a través de preguntas fundacionales, no de respuestas fundantes. Eso me parece que se acabó desde hace muchísimo tiempo, probablemente con la llegada de la Edad Moderna, ¿no? Claro. Pues bueno, hay que aprovechar el tiempo además para la gente que nos está viendo, que pues, escuche de propia voz tuya, pues una parte, ¿no? Una muestra de lo que fue el modelo Centinela, de lo que es. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Quizá podríamos leer algunos pasajes, si te parece bien, de varios de los que comentaste en tu introducción, para que Claro. más o menos nos quede claro un poco, ¿no? Respecto, por ejemplo... Antes, Hernán, quería preguntarte también. Se ha visto, pues, ¿no? Textos que se hibridan, textos que integran varios géneros, pero pocas veces se ha visto, por ejemplo, un libro, un poemario, un libro que se considera un poemario, que integre traducción, ¿no? Eso igual es peculiar, ¿no? Quería preguntarte también nada más brevemente, Claro. ¿Cuál es tu relación justamente de poesía-traducción? Lo que mencionas al respecto creo que en realidad es la cosa más conservadora o tradicional de la que yo podría pensar. Lo que pasa es que creo que aquí no fue muy frecuente. Hay algunos casos de autores que, por supuesto, incluyeron o recogieron sus traducciones como parte incluso de un capítulo del libro, ¿no? Pero incluso desde Enrique González Martínez, por ejemplo, no solo con Jardines de Francia, esa espléndida antología de traducciones suyas de poetas franceses, sino que también puedo pensar, por ejemplo, en los libros de poesía y de traducción mixtos de Balbino Dávalos, ese poeta modernista extraordinario que habría que recuperar, ¿no? Y que hizo muy interesantes antologías de poetas en lengua inglesa y francesa, pero también puedo pensar un poco más hacia acá en Baja Traición, por ejemplo, un capítulo de Eduardo Lizalde que contenía sus traducciones, ¿no? Y todo ello como parte de libros autónomos de poesía. Lo mismo, por ejemplo, en la primera compilación de Tarde o Temprano de José Emilio Pacheco, el capítulo final era de sus así llamadas aproximaciones. Entonces, en realidad es tratar de volver a esa tradición donde estas traducciones formaban una parte insoslayable también del trabajo poético y que podían verse como un desdoblamiento de la voz, ¿no? Una serie de recopilaciones de eso que Edith Grossman llama escrituras del traductor. Claro, ¿no? Claro. Sí. Pensaba justamente de alguna manera es un homenaje a estos autores y también esa perspectiva de incluir las traducciones como una escritura poética paralela, ¿no? Como un género también de la escritura creativa, ¿no? Claro, como una, si se quiere, una variante alfa o delta, ya no sabemos, de la escritura poética, ¿no? De tal manera que las voces de esos otros terminan haciendo más visibles y hacemos una, como muy bien lo llamó también en ese hermoso libro de recopilación de traducciones suyas, Eliseo Diego, una conversación con los difuntos a partir del verso de Quevedo, ¿no? Esa conversación también alimenta nuestra propia escritura. ¿Por qué no vamos a recopilar también las actas de esa conversación, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Hernán. Vamos a leer un poco de Modelo Centinela, ¿no? Claro, con mucho gusto. Para nuestra audiencia. Con mucho gusto. Bueno, pues voy a leer el fragmento 16, que como tú aludiste, tiene una cita del Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Por cierto, en traducción soberbia, en español de la poeta uruguaya Idea Vilariño, que empieza con un epígrafe de esa traducción, que además después la cito durante el poema resultante y le hago una serie de variaciones. Con estos tristes tiempos cargaremos,
y diremos lo que sentimos, no lo que debemos. Los viejos padecieron más quebrantos. No veremos ni viviremos tanto. William Shakespeare, Rey Lear, versión al español de Idea Vilareña. Con estos tristes tiempos cargaremos y diremos, como lo hizo Edgardo, Albánio y Kent hacia el final, supremos huérfanos, cuando vio caer el fardo de su rey, con los brazos como remos de una nave sin nombre, el tono pardo de un uniforme militar que hemos surcido en el ojal, un solo cargo polvoriento, y los ojos, dos extremos de una misma política, dos santos en una cueva infieles. Y diremos, decía sin saber a no sé cuántos, lo que sentimos, no lo que debemos, muy poco en términos de camposantos y mucho para 2 o 3 blasfemos. Los viejos padecieron más quebrantos, pero hace tiempo que ya no los vemos. No veremos ni viviremos tanto para entender aquello que leemos en todas partes como un adelanto. Después, quizá valdría la pena, por ejemplo, leer el fragmento al que aludiste de la tetera, ¿no? O tal vez este apunte antes de Alfonso Reyes, que es un apunte mínimo de crítica literaria, que después se convierte en un ensayo más personal y que tiene que ver precisamente con haber leído en su centenario de publicación el libro El Plano Oblicuo, publicado pues en 1920. ¿No? Este es el fragmento 21. Terminé de leer El Plano Oblicuo, 1920, de Alfonso Reyes. El libro me dejó el sinsabor de alguien que prefiere pulir a rematar, decir mentiras piadosas a los lectores para no perturbarlos, dar lecciones de historia antes que atreverse a contar una. Salvo por La Cena, de 1912, texto impuntualmente surrealista, el volumen podría resumirse en una veintena de aforismos, poemas atómicos en prosa y microensayos. Pero el cuento brilla por su ausencia, como si Reyes desconfiase de la trama polirreflexiva y veleidosa. En la entrevista, escrito el mismo año que La Cena, una tediosa introducción a la tediosa amistad de 3 tristes tediosos, Robledo, Carbonell y el narrador, se esconde un retrato y una defensa del joven artista Reyes, quien optaría prematuramente por abandonar la indisciplina de las vanguardias, que nunca lo tentaron, y por convertirse en el futuro maestro de Borges. Cito. Helo ahí, pensé, adornado con todas sus prendas anticuadas, como una combinación nueva de elementos viejos, como una protesta o reencarnación del gusto de nuestros padres, pero atractivo aún para nosotros, más que todas nuestras novedades efímeras. Su anillo, pesado y riquísimo, esa piedra negra que es una vieja moda. Su vestido casi es una colección de supervivencias. Está construido sobre meros gustos sancionados y ya recogidos por la historia. Y acaso por eso, solamente es perfecto. Hasta aquí la cita de Reyes. Y sin embargo, la perfección no basta. En un momento como este, la página perfecta es una aspiración tan pobre como vestirse con esmero para recibir un pedido a domicilio que deberá desinfectarse junto con nuestra ropa. Y de aquí, si quieren, me voy a un poema en verso, ¿no? Un soneto blanco, un soneto sin rimas, que es el fragmento 23. Si no pensáramos ruidosamente, si no quisiéramos los tenedores y los cuchillos boca arriba, si las hormigas premeditasen esto y las moscas aquello, y las personas se aparecieran como un plato hondo y desaparecieran como un tic en los ojos izquierdos de los muertos, o un foco
que se funde casi al mismo tiempo que una luciérnaga, o la puerta del cuarto a oscuras que se abre cuando pensábamos ruidosamente en nuestra propagación. Decirle a los vecinos si de favor le bajan a la música. Voy también con algunos aforismos. Página 20, fragmento 24. Pronóstico del tiempo. Suelo pringoso, vasos sucios, inspección matutina de los gatos del vecino, tapetes por desempolvar, ceniceros holgados, pantalones inéditos. Hoy el mundo es una sala de conciertos. En el momento menos indicado, todos tosen. No volveremos a hacerlo antes, aseguran quienes ensayan el futuro, cambiando las macetas y los libreros de lugar. Un muerto es una tragedia. 1 millón de muertos es una estadística. El cinismo de Stalin se ha vuelto un modelo de predicción confiable. La cuarentena nos ha hecho expertos en economía, epidemiología, ciencias sociales y estética. Cuando volvamos a las calles, el problema consistirá en qué hacer con la ignorancia que ya no nos sirve. Voy a leer ahora sí el fragmento de La tetera que mencionaste, que tiene una foto, una reproducción de una tetera cuya historia improbable y luego cierta cuento en este texto, ¿no? Fragmento 27. De la tetera roja podrían contarse historias increíbles. Por ejemplo, que en sus mejores días fue una lámpara cuyo genio se mudó a un recipiente quizá más claustrofóbico, pero sin riesgo de morir ahogado, en olor de infusión y santidad. Por ejemplo, que la tetera gozó de fama adivinatoria. Cierta mística de Surinam dejó escrito el siguiente anuncio, luego del cual confesó haberse vendado los oídos. No se sabe si por superstición o quemaduras de segundo grado. Os anuncio esta verdad que empaña los espejos y humedece los labios antes de ser dicha. Vuestro prójimo no es la tierra ni el agua, sino el curioso eructo y la consoladora flatulencia. Por ejemplo, que la tetera fue la parte menos célebre de un botín nazi durante la ocupación de Polonia, una presencia triste en casas de empeño, una ridícula prueba de amor, una herencia familiar, una caja de oro. Pero Alberto compró la tetera en una tienda de Madrid. Fue un jueves soleado de diciembre y costó 10 euros. Al regreso del viaje seguía pareciendo nueva y sigue pareciéndolo hoy sobre la mesa, donde las cosas, como antes, quieren pasar inadvertidas. Voy a leer también uno de esos poemas encontrados que tú mencionaste, que no son otra cosa sino encontrar pasajes de textos que no fueron concebidos como poemas, sino como informes médicos, como nota roja, como artículo de divulgación, como novela, en fin, como cosas que no fueron concebidas como poemas, encontrar fragmentos y cortarlos, escanciarlos, como Dios o uno le dio a entender, y promoverlos en la página, ubicarlos, dejarlos como si se trataran de poemas no intencionados, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un poema encontrado en un tratado de Thomas Brown, uno de esos grandes hallazgos y promociones del propio Borges, ¿no? Y un escritor extraordinario, tratadista y ensayista, que amplió las posibilidades de la prosa inglesa, ¿no? Entonces, este es un poema encontrado en Religio Medici de Thomas Brown, nacido en 1605 y muerto en 1682, y traducido por María Conte.
Fragmento 28. Yo creo que nuestras apartadas y esparcidas cenizas volverán a reunirse, que nuestro disperso polvo, después de numerosas peregrinaciones y transformaciones en partes de minerales, plantas, animales y elementos, regresarán, obedeciendo a la voz de Dios, a su primitiva forma. Sin embargo, no estreché la mano a esos resueltos temerarios que prefirieron arriesgar en mar abierto el deteriorado fondo de su nave, que prefirieron conservar indiscriminadamente todo antes que reducir algo y ser obstinadamente lo que son en vez de lo que fueron. Voy a leer también una traducción y después también tal vez un texto final, ¿no? Esta traducción, que es el fragmento 33, es una oda al retiro de Alexander Pope, uno de los más grandes poetas y ensayistas en verso, por cierto, del siglo XVIII inglés. No, antes, Oda al retiro. antes en el 32, Sí. no lo vamos a leer, pero debe mencionarse que, bueno, el 32 introduce, además de todo lo que ya hemos dicho, escenas cinematográficas, ¿no? Una reconstrucción, digamos, de una escena, ¿no? De la escena de una película. Eso igual. Así es, de una película apocalíptica, ¿no? Que muchos vimos aterrados de niños, ¿no? Y me refiero a El día después, The Day After, una película de 1983 con Jason Robards, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, leo el poema de Pope en mi traducción. Oda al retiro. Feliz el hombre que ambiciona y cuida los acres familiares, satisfecho de ese aire nativo que respira en su propio terreno, cuyos panes y leche son del campo, cuyo rebaño lo provee de atuendo, cuyos árboles dan sombra en verano y fuego en el invierno. Bendito quien despreocupado observe pasar dulces las horas y los años con cuerpo saludable y paz de mente. Quien amanezca plácido, bendito quien despreocupado observe pasar dulces las horas y los años, con cuerpo saludable y paz de mente, quien amanezca plácido y duerma bien, estudie y se distraiga al mismo tiempo con deleite y ocio, con inocencia, cuánto nos agrada, y meditando todo. Que invisible y desconocido viva y muera yo sin un solo lamento, hurtado al mundo, y que la losa fría no diga que ahí me encuentro. Y finalmente me gustaría tal vez leer este texto que en realidad está basado en una foto de mi sobrina Paula, una foto que me hizo no solo el día, que era muy lóbrego, porque nos acabábamos de enterar, mi pareja y yo, de la muerte de un querido amigo, por COVID también, sino porque me devolvió la esperanza y la fe en la alegría o la rosa sin por qué, como lo llamaría Gelo Silesio, de esa foto en la que mi sobrina aparece comiéndose feliz una sandía, ¿no? Entonces voy a leer ese texto en particular. Es el fragmento 62. Paula come sandía sin semilla. El mundo tiene prisa por abrir las escuelas y la boca y las minas de carbón. En las clínicas de la ciudad hay camas todavía.
Paula es hija de mi hermano y mi única sobrina. Quieren salir en esta vida. Quieren salvoconductos, pasaportes o visas de salud. Quieren policías y llevar una vida más intrínseca. Quieren su dimensión desconocida y volver a ser Paula. Y no sabe, y tampoco necesita saber, que la batalla pudiera estar perdida. La sandía, sin embargo, es deliciosa y fría, como ciertas ciruelas en William Carlos Williams. Paula come sandía sin semilla, sentada en la cocina. En la foto sonríe, y su sonrisa toma la forma de la fruta. Mira. En fin, una probadita de este modelo Centinela para quienes nos escuchan y que ojalá, si les interesa, por supuesto, puedan descargar gratuitamente, como lo habíamos dicho, este título y otros en las páginas de la editorial La Castalia, en su sección Colección Alfabeto del Mundo, o también en la página de Ediciones de la Línea Imaginaria de Ecuador, donde también está el apartado de la colección Alfabeto del Mundo y que pueden descargar y compartir feliz y piratamente les guste, ¿no? Así que, pues bienvenidos a descargar y compartir, ¿no? Gracias, Hernán, de verdad, por compartirnos tu lectura, además, ¿no? del texto. Siempre es grato escuchar la poesía de propia voz de sus autores. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, pues ahí está, ¿no? El gran poeta Hernán Bravo Varela nos ha leído este último texto, que es Modelo Centinela. Y bueno, simplemente reiterarles que se acerquen a su obra, que se acerquen a su trayectoria, la documentación de los procesos, otros libros que hay también en su registro, y bueno, que descarguen Modelo Centinela, ¿no? Lo más pronto posible, además, que de verdad es un llamado a la reflexión, a un llamado a nuevas preguntas, a otra visión de la realidad, etc. Te agradecemos mucho, Hernán Bravo, que nos hayas acompañado en este encuentro de poesía. Las puertas están abiertas, en sentido metafórico. Querido, yo soy el honrado y de verdad muchas gracias por esta invitación para platicar contigo, para leer, para hacer también un acopio de las múltiples incertidumbres que nos rodean y tratar de darles cauce, como decíamos, no respondiéndolas, sino oponiéndolas a un nuevo cuestionario que espero que todos propongamos, cada uno de los lectores, cada uno de los ciudadanos de a pie y cada uno de nosotros en general, para tratar de encontrarle al menos una hilación o una narrativa más interesante a esto que nos inquieta. Así que muchas gracias de veras y bueno, pues seguimos la conversación en voz baja. Gracias, Hernán. Te decía, la universidad tiene las puertas abiertas para ti, ahora en sentido metafórico, porque bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero aquí está, esta es tu casa, la Feria Universitaria de Libros por acá. Siempre será tu casa, entonces te agradecemos muchísimo a la gente que nos está viendo. Sigan el programa y las actividades de la Feria Universitaria del Libro, hay un montón de sorpresas, hay un montón de cosas bien interesantes y grandes invitados como quien nos acompaña hoy, Hernán Bravo Varela. Pues muchísimas gracias a ti, querido. Te mando un gran abrazo y un abrazo a todo el auditorio. Gracias, Hernán. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. La FUL agradece tu asistencia.